Con Beatriz Apud vamos a proyectar esta semana que tiene este feriado en el medio, pero que igual es una semana agitada. Así se prevé, por lo menos este lunes, Beatriz Apud. Oye, ¿corriste a todo esto en la maratón? No, pues. No. Pero viste que le pregunté ayer al ministro de Justicia y la señora de él había corrido. Sí, ¿sabes quién más corrió? ¿Quién más corrió? Luis Cordero, ministro de Seguridad Pública. ¿De veras que 21 kilómetros. ¿21 se mandó? ¿Tú sabes cómo lo bautizó el presidente en Instagram? ¿Cómo le dijo? Un cra. Un crack. Después subió una foto del ministro del Trabajo y puso otro cra. ¿Que también corrió? Sí, también corrió. Y después puso pedazo de cra al ministro del Deporte, Jaime Pizarro, que también corre. Sí, pues Pizarro corrió. Sí, no, yo no sabía. Sabía que Cordero corría. De hecho, es muy simpático para los guardias. Porque el ministro de Seguridad tiene que andar con guardias para arriba. Y de pobres corriendo los guardias 21 kilómetros. Me contaron que de repente sube el cerro corriendo, pero que ahí, dependiendo del guardia, de repente van en bicicleta, no corriendo. Valor. Pero No, igual, felicitaciones, valor. felicitaciones a todos los... Y Jaime Pizarro corre siempre, ¿no? Sí. Yo hubo una época que corría cerca de mi casa, ¿En serio? cuando no era ministro, y yo lo veía, pues lo veía pasar correr. ¿Tú sabes cuándo corrí yo? ¿Cuándo? El viernes. Corrí en círculo. después de que la Corte de Apelaciones de Antofagasta declarara ilegal la escucha telefónica realizada a la psiquiatra Josefina Uneus. Y no fui la única que corrí en círculo. Yo creo que también en el Ministerio Público corrieron bastante y sobre todo específicamente en la Fiscalía Regional de Coquimbo, porque ese mismo viernes, Iván, finalmente el fiscal nacional anuncia, ¿cierto?, que va a remover de la investigación al fiscal Patricio Cooper y la reasigna a la Fiscalía de Antofagasta, que es encabezada por Juan Castro. Y es ahí donde está el caso Democracia Viva, Urbanismo Social. Bueno, se le reasigna a él. Claro, porque todo el origen de todo esto es en Antofagasta. Cooper sigue a cargo de Sierra Bella, de la Casa de Allende y todo eso. Lo sacaron de Procultura. De Procultura solamente. ¿Y por qué digo que partimos con ese tema? Porque sin duda va a ser parte de lo más importante y va a marcar la semana, ya que ha dejado diversas reacciones a este tema. Va a ser una semana agitada, como para los que corrieron la maratón. La UDI anunció que se hizo parte del recurso de amparo presentado por la defensa de Uneus para poder apelar a la decisión de la Corte de Apelaciones de Antofagasta y, por lo tanto, pedir que la Corte Suprema se pronuncie sobre la legalidad de la diligencia. Eso anunció. Raro eso, como, sí, es o sea, una lo que figura quieren es media como extraña. reafirmar lo que ya dijo la Corte de Apelaciones. Eso entiendo. O sea, quieren que la Corte Suprema se pronuncie. Porque, en el fondo. porque lo que se entiende es que la Fiscalía no va a apelar, digamos. Eso es lo que se entiende. Eso Hasta es lo que ahora. se entiende. Eso es como Igual que la todavía tiene Fiscalía plazo, digamos. acusa el golpe con la remoción de Cooper de la causa misma. Hay varias dudas que va a haber que resolver esta semana. Se lo vamos a preguntar a Alejandro Aguad, que es uno de los abogados que representó a Josefina Uneus en el recurso de amparo y que va a estar en el siguiente bloque de Mesa Central. Así Exactamente. que ahí le vamos a preguntar, y además, ¿qué opinan ellos, digamos, del asunto? Claro, Bueno. que se hagan parte del recurso de amparo para apelar ante la Corte Suprema, ya que la Fiscalía, según Juan Antonio Coloma, podría no hacerlo. Ahora, ayer el ministro de Justicia, Jaime Gajardo, dijo en Mesa Central que el fiscal nacional está ejerciendo sus atribuciones, que no hay nada que ocultar y el gobierno no esté involucrado en este tipo de situaciones. Esto a raíz de que las críticas opositoras han estado enfocadas en acusar que aquí se está tratando de tapar algo, que esto podría ser que el caso no avance de la forma en la que estaba avanzando, considerando además que se estaba, de hecho lo decía Víctor Rivera en reportajes del Tele 13 la semana pasada, de que ya se está a puertas a las formalizaciones. Hay varias dudas de cómo va a avanzar ahora la investigación. ¿Se va a formalizar prontamente como se tenía pensado? ¿A quiénes se va a formalizar? ¿Faltan diligencias? ¿Se sigue investigando la arista de posible financiamiento irregular de campaña? Claro, todo eso lo tiene que resolver a partir de hoy el fiscal regional de Antofagasta, que se hace cargo de vuelta de la causa de Procultura. Eran preguntas que estaban dando vuelta de todas maneras, porque se entendía que se cerraba esta parte de la investigación y que el fiscal iba a proceder a pedir audiencia de formalización. Claro.
¿no? Si Las audiencias de formalización son nominativas, el fiscal no le dice al juez, oiga, quiero pedir una audiencia de formalización, de ahí le digo a quién voy a formalizar. No, no es así. no, Voy a formalizar a Beatriz Aput, voy a formalizar Claro. a Andrea Rivera, voy a formalizar a Pablo Ríos, a Josefa Castillo, en fin, están todos formalizados. todo formalizado. Sí, Y los voy a formalizar en tal fecha por tales delitos. sí. Eso es lo que se esperaba que pasara. Y había una duda respecto de si lo iba a hacer justo antes del 1 de junio. Claro, justo ante la cuenta pública, que es la principal preocupación en el oficialismo. Da y la de- impresión de que eso no va a ser así. Da la impresión. Claro, bueno, sin duda que la prensa va a estar hoy día afuera de la Fiscalía Regional de Antofagasta esperando a Juan Castro y van a estar hoy día, por supuesto, Preguntándole, claro. esperando a Patricio Cooper, que no ha hablado sobre el tema, y también al fiscal nacional, Sí, po. ante las diversas críticas que han surgido y también por Ante- su decisión, ante claro. las sospechas de alguna parte de la oposición, digamos. Ante las sospechas, exactamente, de una parte de la Lo oposición. decía la Andrea Rivera en los titulares. Ayer Felipe Cas, el Mm. senador de Bópoli en Mesa Central, dijo que a él le parecía que había una cosa, que había algo oscuro, que esto tenía que aclararse, que tenía que comprobarse, que la investigación no se iba a enterrar. Sí. Ahora, es una decisión bien difícil para el fiscal Cooper, considerando que además enfrenta un proceso de solicitud de remoción en su contra por parte de diputados oficialistas en la misma Corte Suprema. Yo pregunté, me decían que esta semana era difícil que tuviéramos respuesta de eso. De ese proceso que es por el caso Sierra Bella, la arista de eventual tráfico de influencias que involucra a Carol Cariola, justamente diligencias o sea, por que era ese sentido. Que era difícil que la Suprema... Esta semana. Esta semana. No, que era... No, semana con el feriado. el Sí, miércoles. entre medio no. Ahora, ¿viste que Carol Cariola habló en Sí, Radio Nuevo Mundo? Ayer, en Sí. Domingos Dominicales de Radio Nuevo Mundo. Dijo- Saludo a la gente de Radio Nuevo Claro, Mundo. dijo que en su caso, acá está pasando una situación similar, dice. Yo viví un allanamiento 2 horas después de mi parto, lo cual fue generado precisamente por el mismo fiscal. Un fiscal que dio elementos o abrió este allanamiento a partir de antecedentes falsos. Acusaciones bien duras. Vamos a ver si es que habla Patricio Cooper, si es que habla el fiscal nacional. Y estamos atentos, por supuesto, Claro, a se la refiere- sesión ¿Te acuerdas especial. que había un informe que confundía a una persona, Sí. que decía que era... Que era el mismo empresario y cuando eran, dicen que eran eran dos personas distintas. A Sí. eso se refiere. A Carol. eso se refiere, sí. Ya. Hay sesión especial. Hoy, Sí, 7:30. Sí, va el ministro del Interior, van las Buena principales hora. autoridades de... Sí, buena hora. Las pero principales mira, autoridades del CERVEL. No tienen nada que quejarse. A ver. En Estados Unidos, en el Congreso, hubo sesiones el viernes, el sábado y el domingo. De hecho, ayer el Comité de Presupuesto, me parece, ¿Ya? de la Cámara en Estados Unidos aprobó un tipo así de ley ómnibus de Donald Trump que se destrabó todo el fin de semana. Estuvieron todo el fin de semana trabajando Todo el en fin de eso. semana Sí. legislativo. Mira, Anoche nada que, votaron. nada que Nada que quejarse, quejarse, sí. nada de cosa. Ahora, mientras está esta sesión especial, en el oficialismo, además, hay preocupación por la última cuenta pública del presidente. De hecho, hoy día va a ser tema también en el Comité Político Ampliado. Van todos los presidentes de Partido de la Moneda, se les va a dar lineamientos de lo que va a ser la cuenta pública y ya hay mucha presión para que en esta cuenta pública se incluya, Iván, una agenda anticorrupción más robusta. Justamente para evitar los efectos que podría dejar el caso Procultura, por ejemplo, en la carrera presidencial. Control de daños. Sí, control de daños. Oye, uno de los hechos que llamó la atención el día viernes, el Ya. mismo día viernes donde todos corríamos en círculo, ¿Ya? fue que una vez que se conoció la decisión de remover al fiscal Patricio Cooper, la presidenta del Frente Amplio, que de hecho aquí en esta radio acusó, o más bien mantuvo la tesis de espionaje político y dijo, el caso Procultura no es un caso del Frente Amplio, la mayoría de los aumentos de montos fueron provocados por gobiernos regionales de la región metropolitana y el Biobío, ambos ex militantes de la DC, y la única militancia que se le conoce a Alberto Larraín es de la democracia cristiana, se lo dijo aquí en Mesa Central. El viernes pidió disculpas por esas declaraciones. Pidió disculpas a la democracia cristiana, diciendo que, claro, no había intención de vincular a la Falange con el caso, digamos. Claro. Pero eso se leyó para muchos como un gesto por parte de la presidenta del Frente Amplio en medio de otra preocupación que tiene el Frente Amplio, que es la acusación constitucional en contra del delegado presidencial de la región metropolitana, Gonzalo Durán, que se vota el martes. Ah, o sea, las disculpas eran también control de daños. Control de daños, ¿por qué? Porque la democracia cristiana juega un papel clave en esa votación.
Y la democracia cristiana, a diferencia de otras acusaciones constitucionales, está en reflexión. Y hoy día a las 6 de la tarde se van a reunir para definir cómo van a votar. Y sobre todo porque esas declaraciones de Constanza Martínez generaron duras críticas por parte de una serie de diputados de la democracia cristiana que de hecho estaban pensando en votar a favor después de la acusación. ¿Por Después qué? de lo de Porque Constanza Martínez. claro, porque Gonzalo Durán es militante del Frente Amplio. Obvio. Ahora, hay un tironeo ahí más o menos importante a la DC porque van a tener que negociar, digamos, los cupos parlamentarios con el oficialismo. O al menos eso pretenden algunos. Entonces, ahí hay un tironeo más o menos. Pero bueno. O sea, tú dices que se vinculan todas las cosas. Sí. Ahora, parece que lo de Durán no pinta bien. No. Para la oposición, digo. No, porque ya hay se prevén algunas ausencias en la derecha y además hay algunos descuelgues de parlamentarios y, ojo, hay apoyos de alcaldes también a Durán, o que al menos han dicho que no les parece la herramienta constitucional, como fue Alcaldes el caso. de Chile Vamos. Alcaldes de Chile Vamos, ha sido algo bien polémico. De hecho, hoy día, que no sé si se podría ver como un apoyo, pero hoy día, mientras la comisión revisora de la acusación va a votar el informe, probablemente a favor porque son 4 opositores. Exacto. Hay una actividad a las 2:30 que de hecho, bueno, está convocada por el hecho de que Miriam Hernández va a ser la primera chilena en cantar en el Nacional. El viernes. Sí. Viernes 23. Bueno, y va Gonzalo Durán y va a estar el alcalde de Ñuñoa, Sebastián Sichel. Una actividad en conjunto. No sé. Bueno, viste que Mario Desbordes también no está de acuerdo con la acusación. ¿Le van a preguntar a Sichel? Seguramente le van a preguntar. También a Gonzalo Durán. Capaz que le preguntan hasta Miriam Hernández. También. Huele también, a peligro, diría Miriam. Que también cumple sobre la 60, acusación. fíjate. ¿Viste que Cecilia Boloco cumple 60? Hoy mi hermana, 27 años hoy día. Ah, pensé que cumplía 60. No, pero bueno, vamos a estar atentos, por supuesto, a la acusación constitucional, que es porque la oposición acusan negligencia por parte del delegado presidencial en los hechos que ocurrieron en el Monumental antes del partido de Colo-Colo con Fortaleza, esto en abril. El 10 de abril. Sí, que terminó con 2 fallecidos. Ya, se vota hoy en la comisión, mañana en la sala. Mañana en la sala. O sea, mañana podría fallecer la acusación. Exacto. Ahora, no está fácil. Hay otra votación a la que estamos atentos, Iván, y es una votación que ya se realizó, pero que quedó en acuerdo el día viernes y que hoy se va a conocer el resultado. En acuerdo, es decir, pendiente, como decía Pablo Norato. Claro, para lo que estuvieron haciendo es redactar el fallo. Hablamos de la Corte Suprema, que revisó el recurso de amparo de Manuel Monsalve, ex subsecretario del Interior, que recordemos lleva ya más de 6 meses en prisión preventiva. Y con este recurso de amparo, lo que espera Monsalve es salir justamente de la prisión preventiva y tener otra medida cautelar. Hay muchísimas especulaciones de por qué quedó en acuerdo la decisión de la Corte Suprema, de la segunda sala. Algunos dicen que no sería muy bueno para Monsalve que se hayan demorado, porque implicaría que, algunos dicen que si se hubiera acogido, se habría comunicado el mismo viernes, ya que se estaría vulnerando sus derechos fundamentales, no dejándolo en libertad inmediatamente. Pero otros dicen que podría ser que haya tomado más tiempo este fallo para explicar por qué sí se acogieron los alegatos de la defensa. O sea, que podría beneficiarle para un lado o para el otro. Ya veremos. Pero hay mucha especulación. Pero se supone que sale durante el día. Exactamente. Y según la tercera hoy día, dicen que en caso de salir de la prisión preventiva, habría declaración de Monsalve. En las afueras de Capitán Llaver. Vamos a ver. Tiene sentido, porque si no lo van a perseguir hasta Viña. Ya, Sí. Bueno, sí, porque se va a su departamento en Viña, en caso de que salga. ¿Te acordás cómo lo perseguían de vuelta? Sí, persecución total. Es que igual era impactante. Impactante. La imagen, para mí, una de las más impactantes del 2024. La primera vez que se le vio esposado, sí. Sí, realmente impactante. Ya. Algo que es impactante también, no tan impactante. Ok. La carrera presidencial, Iván, va a dar que hablar, sobre todo este lunes. ¿Tú cachas que estamos a 6 meses, no? Sí. O sea, menos en rigor. Porque es el 16 de noviembre, estamos a 19 no queda de mayo. Nada. No queda nada. Y la última CADEM tiene podríamos decir, muestra un capítulo no antes visto. A ver. Porque muestra
como importante novedad que el republicano José Antonio Cast, quien sube 3 puntos en relación a la semana pasada, empata con la exalcaldesa Evelyn Matei, quien baja 3 puntos en intención de voto espontáneo, o sea, empatan en 17%. Chan. Y en los distintos escenarios de primera vuelta también tiene 17% Matei. Ahora, es el primer Igual es empate impactante. entre ambos desde hace 17 meses. O sea, desde hace 17 meses, Año por y primera medio. vez empatan. Heavy. La última vez fue en diciembre de 2023. Ambos estaban con 14%. Y desde entonces, en todos los sondeos de CADEM, Matei venía aventajando a Cast. De hecho, hace solo 5 meses Matei alcanzaba un 26 contra un 8% de Cast. Esto abre una serie de interrogantes de, bueno, viste que está esta presión para Johannes Kaiser desde el Partido Republicano. Oiga, Si es bájese. que, claro, si es que se va a Y el bajar otro o dice, ¿hasta qué no. hora me van a preguntar? Que ella se comprometió en que no se va a Si no bajar. me voy a bajar. Sí. A todo esto, Hasta la señora se lo va a decir Sí. que no se iba a bajar. a Cast y Matei le siguen Carolina Toa con 10%, 2 puntos menos que la semana pasada, Johannes Kaiser y Gonzalo Winter con 6% y Anet Jara con 5%. Esto en cadena de anoche. De anoche. Empezó a circular anoche, hoy día circula ya formalmente, pero... Franco Parisi con 3%. Cast dice en X, las encuestas son encuestas, van y vienen, lo importante es ganar la elección y luego gobernar con seriedad para sacar a Chile del estancamiento económico crónico y de la enorme crisis de inseguridad que enfrentamos. Pero mira, interesante lo que muestra la encuesta CADEM. Hoy vamos a viajar por el mundo. En ¿te general, parece, no? los encuestadores están percibiendo como un repunte de José Antonio Cast. Sí. Ayer Ayer en Criteria- Yo creo que las últimas 4 sí. semanas. Ayer en Criteria, de hecho, Pero como republicano no le interesan las encuestas. bueno, sí, pero eso dice. La verdad que Harán ¿a quién encuestas. no se pone feliz con ¿Harán una encuestas encuesta? los republicanos? Después Pero- dicen, no, que no tienen plata, que no. Nah, yo creo que sí. Igual, ¿o no? Sí, siempre. Algo me dirán. Bueno, sí, pero si el Partido Nacional Libertario tiene sus propias encuestas. De eso se queja Kaiser, de hecho. Dice Sí. que en su Las encuestas de él encuesta son distintas. tiene como 20%. Bueno, Mira. y por eso no se va a bajar. Ya, eso. Sí, ¿Qué más? vamos- 7,26. Mira, vámonos de inmediato al terreno internacional, Ok. porque hay tres temas a los que estar atentos, que tiene que ver con, primero, lo que está ocurriendo en Gaza. Hay muchísima tensión por esta orden de evacuación de Han Yunis, la segunda ciudad de Gaza, ante un ataque sin precedentes que anunció Israel. De hecho, Es bien alarmante la alerta. bien alarmante. Ya ayer se hablaba, ¿cierto?, de que se reactivó la ofensiva del ejército israelí. De hecho, ya hay 130 muertos. Y como lo ha justificado la decisión de permitir la entrada de una mínima... Bueno, porque lo que sí permitió es una entrada mínima de ayuda humanitaria a Gaza, Benjamín Netanyahu, en el aumento de la presión, esto por la presión internacional y sobre todo en que podría perder el apoyo de Estados Unidos. Tras 2 meses de bloqueo en la franja, bueno, hay que ver qué es lo que pasa hoy día, pero la verdad es que está bien impactante. La Cruz Roja denuncia ataques severos y repetidos, de hecho, contra instalaciones médicas en Gaza. Y bueno, hay que ver. No, ha sido una semana, Bien una semana y sangrienta. media horrible, sí, muy sangrientas ya. Ese es un tema. Ese es un tema. Lo otro es que hoy día Donald Trump va a estar conversando con Vladimir Putin sobre el fin de la guerra en Ucrania. Lo anunció él a través de su red Truth Social. Dijo que van a hablar por teléfono. Y está puesto un poco en duda esta capacidad de mediador de Donald Trump por el conflicto en Ucrania. ¿Viste que ha sido como el pacifista últimamente? Sobre todo porque hay que considerar que el mismo domingo se registró el mayor ataque ruso con aviones no tripulados desde que inició el conflicto en Ucrania. Entonces, Ya, hay sí. que estar atentos a eso. Claro, y justo cuando había habido un primer acuerdo de intercambio de prisioneros, digamos. Exactamente. La semana pasada. Ya. Ahora, entonces, estamos atentos a Gaza, estamos atentos a la conversación de Trump con Vladimir Putin, pero también estamos atentos a lo que ocurre en Estados Unidos, que ha generado, sin duda, mucho impacto la noticia dada a conocer por la oficina del expresidente Joe Biden de este cáncer severo, luego de que la semana pasada un grupo médico le detectara
digamos, presentó problemas urinarios y se le detectó un nódulo prostático, es bien impactante que se comunique de la manera que se está comunicando la enfermedad de Joe Biden. Súper. O sea, tomando en consideración que pudo haber sido candidato y eventualmente haber ganado la elección. Haber ganado la elección. La semana pasada o la semana antepasada estuvo en un programa de televisión, en The View. Ya. El programa de puras que hacen puras mujeres, con Whoopi Goldberg. Todo eso. Aparentemente no fue, yo no vi el video, pero aparentemente no fue una buena experiencia. Pero estaba en esa onda, estaba como volviendo a salir públicamente y todo. O sea, lo que ha dicho su oficina es que que todo esto habría generado una metástasis a los huesos. O sea, sí, es bien grave. Complicado. El presidente y su familia están evaluando las opciones de tratamiento con sus médicos. ¿Cómo será de grave que el mismo Donald Trump, que recordemos lo trató de senil cuando eran contendores, ¿cierto?, para llegar a la Casa Blanca? Bueno, en su red social Truth Social, básicamente dijo: Melania y yo estamos tristes al enterarnos del reciente diagnóstico médico de Joe Biden. Dijo: expresamos nuestros mejores deseos a Jill y a la familia. Le deseamos a Joe una pronta y exitosa recuperación. O sea, hasta Donald Trump fue empático con quien fue su principal rival. Hay, por supuesto, mensajes de apoyo de Kamala Harris y del mundo político e internacional en general con Joe Biden. Vamos a ver qué reacciones deja también hoy día esa noticia en Estados Unidos. Vamos a ver, sí, porque hay algunos que piensan, me lo plantean acá también en el WhatsApp colaborativo, que esto puede incidir en que se termine toda esta indagatoria que hay, estas sospechas que hay de asesores de Biden que ocultaron su problema cognitivo en la época de la campaña. Así que también puede ser una derivada de eso. 7:30, Beatriz Aput. En el siguiente bloque, Alejandro Aguad, abogado defensor de Josefina Uneus y uno de los autores del recurso de amparo que ganó en la Corte de Apelaciones de Antofagasta el viernes. Hasta el viernes. Hasta el viernes, que te vaya bien, Igualmente, buena semana a todos.